Hoy es jueves 5 de mayo de 2022. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco pregunta a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto? ¿El profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron al sitio donde había agua y dijo al eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. El eunuco va leyendo uno de los poemas del siervo de Yahvé. Y verdaderamente es necesario que alguien nos explique las Escrituras. Cuando hoy en día aparece como que cada uno puede leerlas y cada uno puede interpretarlas y cada uno puede decidir qué dice la Escritura, necesitamos el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor, así como impulsa a Felipe a encontrarse con el eunuco, así también el Espíritu del Señor impulsa a muchos hoy. Especialmente impulsa a aquellos que ha llamado para poder discernir las Escrituras. Las Escrituras, como lo sabemos, por muchísimos años estuvo solamente en manos de la Iglesia jerárquica. Después, la Sagrada Escritura en la Reforma Protestante, ellos, los protestantes, tuvieron la Biblia en sus manos, el siglo XVI. Y no fue sino hasta la Reforma del Vaticano II, en el siglo XX, cuando nosotros los católicos pudimos tener la Sagrada Escritura en nuestras manos. Qué admirable es esto, y sin embargo, aunque tenemos hoy la posibilidad de tener la Biblia en nuestras manos, muchas veces la tenemos ahí, alejada de nosotros. Una Biblia, unas Sagradas Escrituras que se nos dan en los sacramentos, en la comunión, en la confirmación, en el matrimonio. Y sin embargo, unas Sagradas Escrituras que siguen lejos de nosotros. Es necesario dejar que el Espíritu nos impulse para tomar la Escritura, para leerla,
y al mismo tiempo para dejar que la iglesia siga discerniendo las palabras de Jesús. Es interesante esas palabras que dice en la primera lectura de hoy. ¿Entiendes lo que lees?, dice Felipe al eunuco. El eunuco dice: ¿cómo es que voy a entender si nadie me explica? Por un lado, la iglesia nos explica, pero por otro lado, y muchas veces, el bautizado no quiere escuchar y no quiere que le expliquen. Nos conformamos también con que ya tenemos la Escritura, y a la hora de la hora, cuando dejamos que el Espíritu de Dios impulse a alguien para que nos explique, pensamos que la única que no nos explica las Escrituras es la iglesia. Recuerda ir a misa, el sacerdote nos explica las Escrituras en la homilía. Vas a la catequesis, los hermanos catequistas nos enseñan qué dicen las Escrituras. El Espíritu de Dios impulsa a la iglesia, como ha impulsado a Felipe, el apóstol, para que podamos reconocer que el Señor nos habla a través de la Escritura y que el Señor nos habla a través de los demás y de su iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.